Bueno, vamos a presentarla. Ella es Karen Marón, es corresponsal de guerra y es una de las mujeres más influyentes del mundo. Me encanta tenerla acá en Club APL. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Un placer volver a verte. Gracias, Nadia. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola estás? ¿Todo Karen, bien? ¿Cómo te estás? voy a pedir de acercar un poco más. Ahí está, Ahí así está. escuchamos tu bella voz mejor. Sí. ¿Cómo andás? Bien, bien, Gracias por estar. bien. Gracias por la invitación, Bueno, que tardó unos meses, pero bueno. ¿Estuviste viajando? Y yo siempre estoy viajando, en realidad siempre ¿Estuviste estoy viajando viajando. por placer o cubriendo conflictos? Lamentablemente no estuve haciendo ningún viaje de No, placer, me no. imagino, me imagino. Pero me recordaste a través de la palabra placer que tengo que conectarme con el conectar con placer. él, claro. Sí, sí, sí. Karen, ¿dónde estuviste? ¿Cómo fueron tus últimos recorridos? Y ahora vamos a hablar acerca de tu historia, ¿no? Como corresponsal. Eh, Precisamente el último conflicto y que fue para mí absolutamente macabro y a mí me duele particularmente fue en el 2024 en el Líbano, porque fui a hacer una cobertura totalmente diferente, venía de Irak, llego a Beirut y a los 3 o 4 días impacta el primer misil en los suburbios de Beirut, en el Lajie, eh, en un objetivo, contra un objetivo específico, era un comandante de Hezbollah, el comandante Akil, y a partir de ese ataque comienza algo que para mí es un estilo de guerra nueva y perversa que no lo había visto en estos 20 años. Por ejemplo, el estallido de los pager o buscapersonas, o al día siguiente de los walkie-talkie. Entonces, eh, esto era muy grave, es muy grave, es un crimen de guerra, no lo digo yo, lo dicen Naciones Es Unidas, ilegal. lo dicen las convenciones, lo dice el derecho, vos sos abogado, el derecho internacional. No soy abogado, Ah, pero es ah, ilegal. muy bien, entonces no sos abogado, pero sabés que es ilegal. Sí. Bueno, te puse te puse un Gracias, título. gracias. ¿Y cuál es tu profesión? Comercio internacional. Ah, comercio internacional. Y No sé por qué lo periodista. relacioné, ¿y qué? No, periodista. No, no, no. Chiste que tiro, no. Bueno, está bien, está incursionando en otra área. La ilegalidad de que exploten cuando estallan artefactos que no tienen nada que ver, esto lo dice Naciones Unidas, o que son dispositivos de uso Doméstico. doméstico, exactamente, esa es la palabra, es un acto de terrorismo. Lo dicen las convenciones de Naciones, las convenciones de Ginebra u otros tratados de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, y después de esa seguidilla de explosiones, porque ¿cuál es el objetivo? Del otro lado alguien puede decir, pero esos walkie-talkie o esos pagers los tenían milicianos o personas que trabajaban con el partido, con Hezbollah, con el partido de Dios. No, también lo poseían particulares que no pertenecían a Hezbollah, o si, suponte que vos perteneces a Hezbollah y yo estaba al lado tuyo comprando manzanas y vos estallabas, yo que estaba comprando manzanas estallaba junto a ti, lo cual es de una gravedad enorme en cuanto a la violación de los Con derechos. respecto a eso, a ver, en toda guerra pasa eso, o sea, no estoy defendiendo los pagers ni para nada, dije que era ilegal, pero cae una bomba dirigida a alguien y hay gente alrededor inocente que no tiene nada que ver y también muere, o sea, ¿se han respetado en la historia las convenciones de las que estás hablando o es solo particular de este conflicto que no se haya respetado? En los 20 años que cubro conflictos, no se respetan, o sea, nosotros nos basamos, yo me especialicé en Derecho Internacional Humanitario y Geopolítica, y además también especialmente en la Universidad de Columbia con el tema de periodismo y trauma, que entonces focalizo especialmente sobre este tema, sobre todo cuando me dan la credencial de prensa que supuestamente
nos cubre, entre comillas, ante estos ataques. No solo no nos cubre, sino que nos convierte en objetivos militares. No se respetan, pero hay ciertas limitaciones. Si yo te digo que va a ser un objetivo militar específico y determinado, y cuando ataco con 80 misiles que destruyen media ciudad, entonces claro que no se respeta, claro que no se respeta. Sin embargo, hay algunas acciones militares que sí son respetadas. O sea, no hay que generalizar ni una cosa ni la otra. Y utilizar dispositivos es un crimen de guerra y además se denomina terrorismo, porque eso es lo que genera en la población es terror. Si explota una motocicleta, yo creí que mi computadora, mientras estaba transmitiendo para la televisión internacional, porque yo no trabajo para Argentina, creí que mi computadora o mis 3 teléfonos comprados en Argentina o en Estados Unidos iban a estallar, porque yo no sé, ese es el terror al cual me refiero. Okay. Yo no sé qué tipo de tecnología se está utilizando. Pueden explotar nuestros móviles. Porque explotaban paneles solares, motocicletas, televisores de habitantes, de ciudadanos comunes. Karen, ¿hay algún tipo de reglamentación nueva entre la guerra y el avance de la tecnología en cuanto a los drones, en cuanto a las formas nuevas de explosión que ya ni siquiera necesita de seres humanos, ¿no? Que actúa solo, tipo robots? Eso son lo que se llama la ciberguerra, que en realidad quizás se ve con más claridad en los últimos tiempos, a partir sobre todo del conflicto entre Rusia y Ucrania, que en realidad es un conflicto en proceso que empezó en el 2014, no en el 2020, en febrero de 2022, y que también lo cubrí de ambas partes, pero esto también hace más salvaje, por ejemplo, estás hablando específicamente de los drones, la utilización de los drones, que en algunos casos para algunos países son muy económicos, para otros no, es de un salvajismo absoluto. Se viene utilizando hace mucho tiempo, pero se está hablando en los últimos tiempos más. Y donde precisamente en el último conflicto, para un ejemplo, en el último conflicto en el Líbano, igual salí de Irán 4 días antes que atacaran los israelíes, quiero comentarles. Yo estaba cubriendo la 5ª ronda de negociaciones para el acuerdo, para el tratado nuclear que se estaba llevando a cabo en Roma con garantía de Omán, y yo estaba cubriendo qué era lo que estaba pasando in situ en el país. Pero quiero, con respecto a los drones, una de las cosas que, a ver, es muy impresionante que estallen los dispositivos, eso queda claro, y es un crimen de guerra, punto, porque él pertenece a un, supongamos, a un movimiento, y tiene el pager y explotas vos, yo y todos los que estamos aquí. O sea, de un horror total. Sí. Y después, cuando yo soporté, soy autorreferencial, pero fueron muchas personas, los 85 misiles durante 16 horas, con espoleta retardada, los GB-1, fue realmente dramático vivirlo en el Líbano. No solamente era en el Daje o en el sur de Beirut, sino que estos 85 misiles, que tenían un objetivo militar en particular, aterrorizó toda la capital. Y quiero comentarles que en Beirut Centro se utilizaron armas que no se habían utilizado antes, como son los GDM, que son misiles con GPS, que tienen unas detonaciones especiales. Centro de Beirut, ¿sí? Y se utilizó fósforo blanco en el centro de Beirut. ¿Vos decís hacia el centro de Beirut? ¿O desde? Hacia el centro. Israel utilizó fósforo blanco no solamente en Baalbek y en el sur del Líbano, sino en el centro de Beirut. ¿Y la defensa o el ataque desde el Líbano hacia Israel? ¿Cómo era?
¿Era similar? ¿Era Desde distinto? Beirut hacia Israel. Desde el Líbano. No, desde el Líbano era en el sur. Y por ejemplo, los corresponsales no podíamos acceder al sur. Yo llegué hasta mi ciudad, que es Yesin, a través de las montañas, porque teníamos muchos controles por la costa. Pero justamente hablando de la costa y relacionándolo con el tema de los drones, en un momento realmente yo estaba saltando de hotel en hotel, porque los hoteles inclusive que eran los que son los tradicionales para los corresponsales de guerra, hay un hotel que se llama Commodore, que allí voy por una cuestión nostálgica y no porque yo lo haya vivido. Los quienes fueron mis maestros corresponsales de guerra, cuando cubrieron la guerra civil en el Líbano, iban al famoso Hotel Commodore. Entonces yo voy, el servicio sea bueno o sea malo, para mí es totalmente nostálgico. O sea que me tenía que cambiar de hotel en hotel porque todo el Líbano se había convertido en un objetivo militar. Hubo muchos ataques a ciudades cristianas, como en Haito. En Haito, que es una zona plenamente cristiana maronita, una familia alquiló una residencia a 25 desplazados del sur y destruyeron pero lo destruyeron instantáneamente hasta los cimientos, que eso está colgado en mis posteos, y y ahí otra vez, voy a los drones. Fue muy impresionante porque me iba corriendo a diferentes lugares, no había lugar seguro en esta guerra, por cuestiones que tienen que ver cómo se fueron moviendo los objetivos militares. Entonces iban a ciudades cristianas y ponían en peligro a esas poblaciones. Por ejemplo, cuando iba hacia Deir al-Kamal, que le quiero agradecer a nuestro obispo que me acompañó durante todo el conflicto. Mientras vemos imágenes tuyas. Me acompañó durante todo el conflicto, tuve el apoyo de nuestro obispo maronita, nunca me dejó jamás, y sobre todo le pedí muy especialmente que si me pasaba algo, que por favor se encargara de llevarme, que esté en Yesim. Eso es lo que le pedí. Y perdón. Estaba yendo hacia Haito, estamos en una zona cristiana como Yuñe, ¿sí? Si no me corrigen. Sí, zona cristiana. Sí. Y el chofer, veo que a mi izquierda, o sea, estamos del lado, si bien a mi izquierda, porque estaba yendo desde Beirut, veo todo un cordón militar y le digo, ¿qué es lo que pasó? Sí. Y hablando de los drones, Nadia, un dron, y eso también te genera terror, se había colocado, era un comandante del Partido de Dios, objetivo militar, pero se puso el dron, se colocó, se instaló en la ventanilla y lo eliminó a él, a su esposa y a sus 2 hijos. Entonces, ¿y quién pasaba? Pasaban al costado y pasábamos de frente civiles inocentes, Claro. o civiles no combatientes. No se mide nada. No. Estamos viendo imágenes tuyas de distintas corresponsalías o cubriendo distintos conflictos. Eso es en Gaza. Recién dijiste, bueno, que le habías pedido al monseñor Maronita que, bueno, si te pasaba algo. Sí. Cada vez que estás en ese tipo de conflictos, puede pasar algo, ¿no? ¿O tenés miedo de eso? ¿Pasaste por situaciones realmente conflictivas o son todas peligrosas? Todas son peligrosas, todas absolutamente peligrosas. Ahí me estoy viendo. Pero en este caso yo tengo un problema, que cuando cubro el Líbano yo sufro mucho. Yo sufro en todas las guerras. Claro. Pero el Líbano te toca. Porque acá no hay un tipo de corresponsal de guerra. O sea, el perfil del corresponsal de guerra que arriesga su vida, que es bueno. No. Como en todas las profesiones, gente con, héroes con pies de barro, o sea, gente que en este momento está cubriendo conflictos y no tiene ninguna preparación, que no tiene ninguna ética, que no tiene ninguna imparcialidad, ninguna neutralidad. Pero para mí, cubrir en el 2006 la primera vez el Líbano
Y cubrirlo ahora que en realidad yo estaba por otra cosa totalmente diferente, para mí es... siento que mi corazón se rompe. Entonces no es lo mismo para mí cubrir un conflicto que cubrir el Líbano. Y este Líbano fue totalmente tormentoso. Y vi, sí, el peligro, pero, a ver, si estoy en Irak, no le puedo pedir al monseñor que por favor, se lo pedí tanto a él como a Rafael Roselaikel, que es otro paisano muy querido, que soy su madrina, porque De Chile, le mandamos un cariño grande. exacto, soy su madrina, porque su mamá era cristiana maronita, no se podía, y bueno, le hicieron una excepción, así que Vamos ahora a hacerte una... a los dos los comprometí, casi a Rafael casi me dejó pena de que no te hablo más, que tenían que llevarme a Yesin. Si te das cuenta que no lo puedo comparar si cubro Un día Rusia-Ucrania. vamos a ir a Yesin, pero de visita. Tal cual. Sí. Vamos a hacer un punto, Karen, y vamos a seguir porque queremos Sí. que nos cuentes mucho más acerca Hablen, de todo hablen de esto. Yesin, Ahora de mi vamos a hablar de tierra. eso. Vamos a Ahora hablar vamos a de ver. todo. Pero antes, Matix te presenta el verdadero sabor del snack, siempre listo para cualquier piqueo. Maní con sal, maní sin sal, palitos salados y toda la crocantez del mejor snack. Busca tus Matix en kioscos, supermercados, tiendas online y seguilos en Matix, ¿ok? Matix, el sabor del crocante, porque a raíz rico, los palitos. de Matix te vamos a hacer una pregunta, que es la pregunta crocante, y vos tenés que responder por sí o por no, y si querés, luego desarrollás. En toda tu carrera, ¿alguna vez te sentiste usada por alguna causa política o por algún medio? Me sentí... no, pero es que después diría sí, pero después creo que hay que madurar y ser adulto. El hecho de que yo sea mi propia empresa hace que... No, periodista independiente, periodista freelance, que quiero aclarar eso. Porque ustedes me hacen una pregunta y yo les abro 85 ventanas. El freelance, por ejemplo, en el exterior son los periodistas más respetados. En Argentina o en Latinoamérica, mis 30 premios son mis 30 premios. Los 30 premios de Karen Marón, no porque Karen Marón trabaja para la CNN. ¿Sí? Y además podemos negociar inclusive de otra manera, a partir de nuestro prestigio. Pero en su momento me sentí usada por medios porque somos como descartables. Hasta que aprendí que en esta dinámica vos negocias por un tiempo o por... A ver, están los full staff, que son los empleados permanentes. Vos podés tener un assignment, una asignación por un tiempo determinado, o podés vender un producto determinado, es decir, bueno, en esta cobertura necesito 5 artículos. Al principio sí me sentía usada, hasta que maduré y me di cuenta que es así. O sea, te llaman muy rápido y ahí es cuando también empezás a aprender a negociar. Me tiene que salir más el gen fenicio, lo tengo ahí medio dormido. A veces se me despierta, a veces lo tengo dormido. Está ahí, Karen, Pero ahí. sí, me sentí utilizada. Estamos viendo imágenes. Ay, me Queremos emociona saber acerca muchísimo. de tus orígenes, de tu familia libanesa. Claro, porque a ver, Contanos quiénes están en Karen la la foto. conoce, como ella dijo, la conocen a nivel mundial como corresponsal de guerra, pero no todos saben que sos libanesa. Y ¿Sabes? queremos conocer tu parte libanesa un poquito más. Pero vos sabés que yo creo que sí, que se En el dan cuenta. o sea, entre nosotros sí, entre los libaneses lo sabemos, pero los que no son libaneses, ¿saben también? Lo que pasa es que yo lo digo inmediatamente. Ah, ok. Yo, discúlpenme, a mí Está muy bien. o sea, me gusta la comida, la música, el aire, la montaña, el mar. Sí, sí. O sea, soy una fanática. Hablando de libanesa. comida, bueno, eso Eso que- me parece maravilloso. Hace unos años un embajador estaba recopilando información sobre nosotros. Sí, no recuerdo si se llamaba Raíces o Orígenes.
¿Te acordás que era un DVD o un CD? Sí. Sí, tengo un- ¿te acordás? Sí. Bueno, entonces hablé con mi padrino, que era mi primo hermano, que ya falleció, y me empieza a dar fotos. Eso es la Asociación Patriótica Libanesa. ¿Vos sabés lo que significa APL? Asociación Patriótica Libanesa. Mirá, si te hubiésemos traído antes, hubiese develado el misterio. El primer nombre del Asoci- Club Libanés Yo de ya lo sé. Ahí está, por ejemplo, la segunda señora Sí. que está con un collar, bueno, que no estoy acá, las dos tienen collar. Es mi tía, María Elvira Marón, y eso es la Asociación Patriótica Libanesa, porque mi familia, Marón, y mi abuela Rosa Asís de Yesina, y me pongo muy orgullosa, me da una cosa. Lucas lo sabe, pero bueno, eso es mi abuela Rosa Asís de Yesin, Está vestida de negro ahí. que está vestida de negro con uno de sus hijos, son cuatro mis tíos más mi padre, Feín Marón, miren, tiene un nombre muy interesante mi padre, dicen que es un nombre antiguo. Las Adelmas. Las Adelmas, la estancia de las Adelmas en Tucumán era un señor muy próspero, el libanés es muy próspero, y ese señor Toda es contenta, mi me abuelo, encanta. José Marón, miembro prominente de la Asociación Patriótica Libanesa, y además un miembro constante, por supuesto, que trabajaba con la Orden Maronita. Sí. Eh, Ese es el así salón que de directorio. este es mi homenaje a mi familia y se los agradezco muchísimo. Por favor, Lucas sabe bien. perfectamente lo que significa ¿Y- este programa para mí. ¿Y esa foto? Esa foto también estaba mi familia, estaban los Marón, y esa foto es del edecán del presidente Chamoun en la Asociación Patriótica Libanesa, de la cual no solamente mi abuelo, sino mis tíos y mi padre, hay fotos que no encuentro, que las tengo, mi padre eran parte. Qué lindo. También. Bienvenida a tu Bien. casa entonces. Por Es tu supuesto, casa, yo tu sé que club. es mi casa, aunque no me hayan recibido en otro momento, sé perfectamente que es mi casa. Lo tengo Palo, tan, tiró lo un palito. tengo tan claro que es mi No, esta es casa, tu y casa, tengo, sí. digamos, o sea, la autoridad de tener a mi familia siendo parte de la Asociación Patriótica Libanesa, que además son los padres del club libanés. Ahí están las pruebas. Y chicos, que- acá una consulta, repasando los invitados que tuvimos, estuvo Alejandro Marón, presidente de Club Lanús. ¿Hay alguna relación? No tengo idea, no lo sé. Mirá, la Ya me lo familia preguntaron Marón en es varias, muy grande. en varias Es muy grande. oportunidades. Además, el primer invitado que tuvimos mencionó al sobrino nieto de Bibi Sekbe, que es Marún, que es el mismo apellido que le cambiaron nada más. Claro. El nombre es una familia muy grande que viene, bueno, Marún viene de Maronita. Claro, San Marón. sí. Viene de Claro. este origen, así que es una familia muy grande en el Líbano y muy grande en ¿No Argentina. me también. ven la aureola? O sea, de San Marón. Angelada, Karen. Hay que ver si son de Yesin. Contanos de Yesin, que tenías ganas de No, hablar y de ahí Yesin. están, disculpen, ahí está la familia Marón Asís, ahí está el patriarca José Marún, prohombre de la Asociación Patriótica Libanesa, o sea, Ajá. sí, y también uno de los miembros fundadores del Club Libanés, lo estoy repitiendo, porque lo repito y lo encanta. repito y lo repito. Ahí está mi abuelita Rosa Asís, y ahí están sus 5 hijos. Y mi papá está sentado esto que es la derecha de la pantalla. Y arriba están sus hijos, qué guapos todos. Qué linda. Hermosos, hermosa familia. Te hicimos viajar Bellísimos. viajar en el tiempo, Karen. Bellísimos. Me llevo estas fotos a las guerras. Ni Me más. las llevo, ¿Sí? en serio. No había las forma llevas. de vestirse de otra manera que no sea con saco y corbata en aquella época, ¿eh? Todos Sí, lados. qué elegantes, Sí, además eran guapísimos. Súper elegantes. Bueno, ahora no, Bueno, pero hablemos de con el Yesin un tapado. poco. Bueno, descubrí algo algo maravilloso. Fue tan terrible este viaje y tan maravilloso, porque cuando voy a Alcamal a ver al padre Antonio, que me hace el contacto mi monseñor, llego, me recibe, íbamos a
hacer unas entrevistas específicas sobre la ayuda, la colaboración que estaban haciendo los cristianos, maronitas, ortodoxos, católicos y de cualquier extracción, recibiendo a los refugiados del sur que eran musulmanes chiitas. O sea, el trabajo de Cáritas, la verdad, un trabajo maravilloso. Y ahora hablo de Yesin. Les abro otra ventana. Apenas llego de Alcamal, que es en un lugar maravilloso, el chofer que me lleva a la escuela y donde residí fue también maravilloso estar durmiendo en las habitaciones de la universidad. La gente estaba muy atenta en las ciudades cristianas porque había infiltración de objetivos militares y ponía en riesgo a la población, como ya había sucedido en Haito, lo que les había comentado. En 2006 pasó eso también. Claro, pero ahora fue mucho peor. De todas maneras, pero mucho. O sea, tendríamos que agarrar un mapa y un programa entero para... Sí. Entonces se ponían a las poblaciones. El chofer dice, hay una X persona, no la voy a nombrar, X persona, que está dentro de la ciudad, pone en peligro porque nos convierte en objetivo militar. Bueno, la ciudad la gente se levantó, fue a la alcaldía. Disculpen si utilizo diferentes términos porque trabajo en tantos lugares diferentes que puedo usar diferentes palabras. Fue ante el alcalde y dijo, ese señor y esa familia de nada son objetivos militares. O sea que tuvieron también una acción de autodefensa. Se iban a camuflar ahí dentro de otra... Claro, se infiltraban en lugares, entonces los convertían en objetivos militares, en lugares que no eran objetivos militares. Y cuando llego de Alcamal, el padre Antonio Marón descubre algo maravilloso. No solamente fui a Yesin ese primer día y después empecé a hacer las entrevistas de todos los actos solidarios de todos los cristianos, o sea, estoy reuniendo a todos los cristianos en cuanto al trabajo solidario con los desplazados, aún corriendo peligro su propia seguridad y su vida. Descubro que los Marón en realidad son originarios de Belle. Belle está en la montaña a la misma altura que Biblos. Y en el siglo de la zona de Jbeil. Claro, entonces en el siglo XVII esos Marón se trasladaron a Wadi Yesin, algunos quedaron en Wadi Yesin y otros en Yesin. Como anécdota, el chofer yo había contratado a través de Raña, que es libanesa, pero tiene parientes en Uruguay y me ayudó mucho con muchísimos traslados y también con mi seguridad. No entendía nada, porque él sabía que me tenía que llevar a varios lugares. Entonces, primero vamos a Haito, yo me voy después del circo mediático. Sí. Por eso no... O sea, corresponsales de guerra hay de todo tipo, los farsantes, los mercenarios, los ignorantes y los grandes profesionales. Por eso yo elijo ir después del circo, al que considero el circo mediático. El pobre hombre, pero esto fue también... tengo las fotos. ¿A qué llama circo mediático? Circo mediático es cuando se va a lucrar con la sangre de los inocentes. Okay. Y te digo qué es lucrar con la sangre de los inocentes. Estás en la oficina de prensa para que te den las acreditaciones y empiezan a llegar todos los corresponsales mientras los niños mueren, los ancianos mueren, los seres humanos están desangrando bajo los misiles, no importa su religión, no importa su idea política y demás. Y estalla un misil en el medio de Beirut con fósforo blanco, van a cubrir, pero no les importa, no hay empatía, no hay...
¿tienen que tener empatía? No, yo sí la tengo, pero mira, la ética profesional está atada a la ética personal y cada corresponsal o periodista o en cualquier profesión que sea, está atado a lo que, vinculado directamente a lo que sos como ser humano. Entonces el circo mediático son estos periodistas que les gusta mostrar la sangre, la espectacularidad, el amarillismo y no les importa absolutamente nada a los seres humanos. Entonces aprendí a través de los años a no salir corriendo atrás de la noticia, sino contar la noticia como corresponde. Ese día voy a Hito, muestro hasta los cimientos, porque, lo cual es una irresponsabilidad, pero esas son responsabilidades mías, porque podía haber una mina antipersonal o podía haber algún tipo de escapes, porque el misil destruyó el edificio, lo derrumbó hasta los cimientos. Entonces yo empecé a hacer unos vivos y empecé a hacer para diferentes medios y también para los posteos. Está la foto, está en Instagram esto, y puse la foto especialmente. Está todo destruido, con impactos que estaba a 100 metros, una casa preciosa de un libanés cristiano que durante mucho tiempo tardó en hacer ese edificio que lo dejaba para sus hijos. Explotó todo el edificio. Lo único que quedó intacto fue el San Charbel que estaba... no tengo mi móvil acá para verlo. El San Charbel que estaba... Increíble, milagro. Increíble. Karen, te hago sí. un punto... Y de ahí, perdón, discúlpame, y de ahí le digo al chofer, vamos a Belle. Acá dice, pero ¿qué les pasa? Esta está en el medio de un lugar donde estalló la bomba y ahora ¿dónde me lleva? Y en Belle solo hay una iglesia que estaba cerrada y yo quería abrirla y entonces me agarraba al árbol. Yo, discúlpenme, soy libanesa desde los huesos hacia adentro, no hay un órgano mío que no sea libanés. Entonces me agarraba al árbol, agarraba las piñas. Justo estaba en San Miguel Arcángel, que lo amo, mirando hacia todo el Líbano desde la montaña, y el señor habrá dicho, ¿de dónde sacaron este personaje que primero me lleva a un lugar donde estalló una bomba, está entre medio de los cimientos y ahora se está agarrando a un árbol? Claro, sí. Bueno, no me importa nada. Karen... no solo no me importa, lo valoro terriblemente, pero ese es un día mío, por ejemplo. Claro, un día de tu vida. Un día de rutina. Claro, es un día de rutina. Recién mencionabas que la ética profesional está muy ligada a la ética personal. Y vos, como corresponsal de guerra que has estado y has vivido, bueno, muchísimas situaciones súper conflictivas, ¿hay algún hecho dentro de todo lo que viviste que te haya marcado mucho? Esa es una pregunta que es muy interesante porque va transmutando a través del tiempo, va cambiando. Cuando, cubrí, no sé, me fui con las FARC a Colombia, sí, estuve con las FARC bastante tiempo. Me gusta tu cara. Me imagino lo que debe ser eso. Juan, un día de su vida, nada que ver. Claro. Y entonces yo decía, bueno, lo más extraordinario es que estuve entrevistando a Raúl Reyes, comandante de las FARC, y a Simón Trinidad, que encima me dice, yo era súper chica, y me dice que las FARC son un estado en gestación en medio del proceso de paz y lo distribuyen en una serie de medios internacionales. Entonces eso para mí era... Después... no sé, cuando voy a cubrir o sea, va cambiando de conflicto en conflicto. Ahora me resulta muy complejo porque a través de los años es como que las experiencias se agudizan y, por ejemplo, para mí, hoy lo último que viví en el 2024 en el Líbano fue lo más aterrador que viví. Pero antes eran otros conflictos, porque ha sido muy nuevo para mí. Para mí,
que no había lugar seguro. Sí, estuve, ni siquiera mi Yesin, que es mío. Porque en Yesin, aún en la guerra del 2006, era un lugar seguro. Ya no es seguro. Ya no era seguro. Y fue muy impactante cuando yo me manejaba a través de las montañas, porque por las costas había muchos checkpoints, había muchos controles, y bueno, el Líbano tiene muchas rutas y muchos caminos, afortunadamente, y fue muy impresionante escuchar en Yesin los aviones supersónicos, que además tienen un impacto en el sistema nervioso central. Dije, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Porque por eso digo cómo esta fue la vez que todo el Líbano para mí estuvo en peligro, y hubo muchas zonas, porque se muestra en los medios de comunicación cómo son atacadas las zonas musulmanas, ¿sí? Pero sí, fue más que eso, sí, es verdad. pero no se muestra cómo son atacadas las zonas cristianas. Por eso les digo de Haití y de muchos otros lugares más. Hay una intencionalidad. Y hay una intencionalidad. Y hay otra cosa que también, cuando voy a Deir al-Kamal hice unas entrevistas muy interesantes con el jefe de defensa civil, que además me confirmó, un cristiano maronita, un héroe. Me confirmó la utilización del fósforo blanco, de los GDM, de armas totalmente prohibidas, o sea que no había una intencionalidad ideológica ni política, pero sí lo que veo es que a través de los medios, y si ustedes observan mi Instagram, yo estoy casi todo el tiempo, si no estoy en el hotel, es que estoy todo el tiempo con el velo. Eso te iba a preguntar. Eso lo vimos en tu Y se está mostrando al Líbano como si fuera Libia. Que bueno, hay periodistas en Argentina que me han dicho, sos de Libia, no, del La Líbano. similitud en los nombres de los países. Una palabra. No, nada más lejano una cosa con la otra. Estamos con poco tiempo porque ya se nos Sí. sacó el tiempo el programa. Pero yo me vi obligada a utilizar el velo, Yo te quería preguntar, 2 preguntas rápidas. ¿Por qué usabas el velo? Usaba el velo yo uso a veces el velo por una cuestión de seguridad, pero nunca de seguridad y de respeto hacia otra cultura. Y además no quiero tener inconvenientes, me resulta mucho más fácil usar el velo, porque hay mujeres que inclusive se niegan a darme entrevistas si no uso el velo. Ok. ¿Sí? En esta oportunidad, pero en muchos países diferentes, Irak, Libia, Siria, diferentes países. Esta vez en el Líbano tuve que usar el velo en forma constante, porque me lo preguntaban por Instagram, ¿por qué estás usando el velo? Yo nunca tuve que usar velo en el Líbano. A mí me llamó la atención. A mí también. Yo no voy a dar lugares específicos, hay un solo lugar en Ashrafie donde podía andar con los pelos al viento, pero hay un lugar también cerca de la zona del Hotel Commodore, después me tuve que mover a otros hoteles, donde nunca jamás yo me puse velo, porque jamás, es Hamra, jamás me tuve que poner velo, ni en la Que hoy el directo de Líbano justamente que íbamos a hacer. Era desde allí. Fallido era desde Hamra. Bien, yo en Hamra me tuve que poner velo, Mirá. por una cuestión de seguridad. Era una zona históricamente cosmopolita. Por eso siempre me alojé conviven ahí. todas las religiones. Tiene... Acá hay una pregunta. Y iba por la ribera y tenía que ponerme velo. Y si me ven también en los posteos, estoy caminando hacia Bayura, creo que había explotado una bomba, y voy por la calle, y además por Hamra, y voy con el móvil y estoy con velo. O sea que es para analizar el nivel de inseguridad y de cambios que hay en el Líbano, porque yo jamás tuve que ponerme velo en el Impensado. Líbano, al menos que cubriera algo a un personaje en específico. Karen, Sí. Y a ver, una pregunta. El soldado vive preparándose para algo que nadie quiere que suceda. Y de hecho se presenta como un dilema ahí, ¿no? Porque son personas que se están preparando para algo que nadie quiera que suceda. El corresponsal de guerra, ¿qué le pasa con eso?
está preparado también para algo que, de algún modo, nadie quiere que suceda. ¿Le presenta algún dilema? El corresponsal de guerra, no sé, haceme la pregunta personal, porque yo soy muy crítica de los corresponsales de guerra porque la verdad que es un ambiente, como dije, de mercenarios, de farsantes, realmente mercenarios, personas que desean que haya guerra para lucrar, nuevamente lo digo, con la sangre de los Coincido. inocentes. ¿Y a vos entonces qué te pasa con eso, con esta labor que llevas adelante? Esta labor que yo llevo adelante creo que está totalmente relacionada con, bueno, no voy a entrar en aspectos espirituales, Nadia, que vos también hablas de constelaciones y de registros y demás. Deciden en Nos redes. conocemos muchos. Lo hemos hablado personalmente para en otro otras programa esto, En el oportunidades. programa hablamos, ni hablar. Además, yo provengo de toda la línea familiar, toda la línea familiar, materna como paterna, vivió en permanente guerra. Yo creo que, bueno, no sé si es correcto que yo esté diciendo esto públicamente, que estoy para reparar ciertas cosas. Pero bueno, El linaje. Karen Marón, yo como corresponsal de guerra, mi misión desde muy pequeña, y eso es lo que yo decidí, es visibilizar a los inocentes en las guerras, no lucrar con la sangre de los inocentes. Por eso reitero, y ya creo que es la tercera vez que lo digo, hablo de los mercenarios, de los farsantes. Te quiero hacer una pregunta rápida, ya Sí. estamos terminando. Gracias. Que tiene un poco Y que ver cuidado con eso, y perdóname, y cuidado con eso. No se dejen deslumbrar porque alguien se pone un casco y un chaleco, se sacan la foto o hacen transmisiones totalmente falsas, que mienten. Y para mí eso es mi límite. Es absolutamente imperdonable lucrar con la sangre de los seres humanos. Qué interesante lo que decís. Tiene un poco que ver con eso. Que por ahí es una pavada lo que te voy a preguntar, pero no sé. ¿Vos dónde te inscribiste, anotás para ser una corresponsal de guerra? O sea, hay una guerra. ¿Vos querés ser corresponsal? Porque veo que muchas veces le dicen quédense en ese lugar, saquen fotos de ese lugar, no se mueven. ¿Ante quién, qué autoridad vos decís yo quiero ser corresponsal de guerra, me tengo que anotar? No existe nada. No, existen cursos. Yo he sido directora de un curso de corresponsales de guerra con Rafael Roselay, que vamos a hacer. Voy a ser directora de una gran diplomatura que vamos a hacer en la Universidad del Alba. O sea, perdón, pero te presentás y decís yo soy una Vos corresponsal. sos periodista ahora. Sí. Y vos decís, quiero ir a cubrir la guerra en Sudán. Sí. Tenés una acreditación de tu medio o la acreditación de prensa y te acreditas en el lugar, en la oficina de información y cubrís la guerra. O sea, cualquiera puede cubrir la guerra, por eso es la gravedad, que cualquiera sin formación, sin formación en seguridad, sin formación en crisis de rehenes, sin formación en salud, en primeros auxilios, en geopolítica, en terrorismo, contraterrorismo, ofensiva, no sé, a ver, conocimientos militares, cualquiera se denomina corresponsal de guerra. Señor, para decirse corresponsal de guerra hay que estudiar y estudiar mucho y saber desde geopolítica hasta temas militares, hasta primeros auxilios. Y esto sí es en homenaje a mis compañeros muertos y heridos en las guerras. Qué vergüenza que cualquiera se autodenomine corresponsal de guerra, porque han muerto muchos excelentes profesionales y se nos ha partido el corazón. Así que sí, cualquiera puede serlo, pero no lo son. No lo sé. Pero no lo son. Así Karen, terminamos. se nos va el programa, estaríamos horas hablando con vos. Fue un placer. Muchísimas gracias a recibirte. Decí ustedes. tu Hoy Instagram. estuve muy fanática. No, Hoy no, fue- me encanta. Imagínense tu casa, porque era tu esa casa. pele, Y vas a esa volver, vas a volver. Imagínense lo que significa para mí. Estoy súper emocionada, pero súper emocionada gracias. en serio. Fue hermoso Gracias por tenerte estar acá. acá con Ahí nosotros. estamos viendo tu Instagram. Pueden seguirte, ver todos tus trabajos. Te felicitamos, te admiramos y fue un placer recibirte en el Muchísimas Gracias por gracias. estar con Gracias. nosotros, Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, y así ya llegamos al final. Auspició esta mega entrevista CGO Trade. Le agradecemos muchísimo. Nosotros ya estamos en el final del Nos tenemos que ir. episodio. Nos tenemos que ir, Juan. Fue un placer Un compartir placer. este Gracias. episodio contigo.
Nos buscan luego en las redes sociales Club APL de Somos APL. Nos Hasta la reencontramos semana que el viene. próximo jueves aquí en @SomosAPL. Cuídense. Chau, chau.